¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado en estos 3 años y 9 meses, ni te contarán. Aquí te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 9 meses, ni te mostrarán. Aquí te lo seguiremos mostrando. La realidad, hoy más que nunca, clarificando la información frente al último esfuerzo del periodismo oficialista por seguir tapando y cubriendo al gobierno de los horrores cotidianos a los que nos está llevando diariamente. Anoche me tocó, lamentablemente, cuando nos despedíamos en Minuto 1, dar la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido y respetado Esloto, compañero, muchos años juntos trabajando en distintos medios y que en estos últimos años nos habíamos vuelto a reencontrar aquí en C5N. Anoche lo comenté, anoche destaqué el valor, la hidalguía, el profesionalismo. Yo no hablo de grieta, en todo caso hablo del bien y del mal. Por suerte Esloto estaba del lado del bien, estaba del lado correcto de la vida. Profesionalmente también, siempre lo estuvo y marcó también en estos últimos tiempos muchas de las cuestiones que aquí venimos marcando en Minuto 1 y en C5N. Estuvimos esta tarde despidiéndolo junto a sus amigos, a muchos dirigentes políticos también que pasaron y también a la gran mayoría de colegas que lo respetábamos y que se hizo esta tarde notar el cariño y el respeto. Así que, Esloto, de parte de todos los que integramos Minuto 1, hasta siempre nos dejás tu ejemplo de lo que es hacer buen periodismo, tu personalidad querible en todo punto y bajo todos los aspectos. Para las hijas de Marcelo, fuerza, han tenido un padre ejemplar que les ha dejado una guía sin lugar para seguir en la vida. Y para Estela, su esposa, su compañera, con quien estuvimos esta tarde, también mucha fuerza, todo nuestro acompañamiento y el ejemplo de Esloto. Hace instantes estuvo allí en el velatorio hasta las 21, van a estar siendo velados los restos de Esloto, el candidato presidencial Alberto Fernández. Misma actitud, ¿no? Hasta el final la mantuvo, ¿no? Sí, de hecho hizo su programa hasta 10 días exactamente, antes. Exactamente. Una gran pena, una gran pérdida. Y una gran pérdida, y la verdad, para las nuevas generaciones de periodistas, que lo tengan como modelo, porque fue un hombre enorme, enorme. Y vine acá solo a rendirle el tributo que él merece y acompañar a su familia. Son momentos ingratos, pero a veces sentirse acompañado le sirve. Gracias a ustedes, gracias. El último adiós a Esloto, como él hubiera deseado, porque anoche lo conté, la semana pasada, aún con las últimas fuerzas, estuvo aquí, hicimos el pase, nos pudimos saludar, nos dimos un fuerte abrazo y realmente la fuerza de voluntad hasta último momento demostrada. Hasta siempre, querido Esloto, y nuestros respetos por tu conducta intachable y tu ejemplaridad en todo momento. Bien, aquí continuamos porque la vida continúa cuando en el corazón guardamos los recuerdos, ¿eh? Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Inflación Récord. Lo que Macri nos prometió en el 2015, que era una pavada, que era cuestión de, de taquito, que iba a solucionar, Macri tampoco pudo solucionar. Otra de las promesas incumplidas, otra de las estafas electorales de Mauricio Macri. 5,9%, para algunos un dibujo del INDEC, porque daba más del 6% y pareciera que el gobierno no quería el 6 así.
lo que sea, es la inflación más alta en el último año, porque no nos olvidemos que en septiembre del año pasado hubo una inflación récord del 6,4. Es decir, esto no es producto de la devaluación producto de la devaluación pospaso. Esto no es producto de las PASO, como el gobierno mentirosamente sigue marcando. Esto es producto de la ineficiencia de Mauricio Macri en el gobierno. Porque no lo dije yo, el propio presidente lo decía, es de ineficientes no controlar la inflación. A esas palabras nos remitimos, este récord de inflación producto de la ineficiencia, de la incapacidad de gobernar de Mauricio Macri, que le sigue echando la culpa a los argentinos de lo que nos ocurre en estos momentos. Hoy lo dijo en Córdoba, pero la verdad que ya de una forma vergonzosa. El presidente no se pone colorado cuando culpa a los argentinos de la ineficiencia y de la ineficacia del peor equipo de los últimos 50 años. Fíjese lo que dijo hoy en Córdoba. Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía en 45. No, ya 45 es un dólar competitivo. Y si las exportaciones están creciendo ya hace mucho tiempo. O sea, todo lo que vino después es porque... Macrilandia, No hay caso. El presidente sigue en Macrilandia. Sigue gobernando Macri, pero la culpa es de los otros. El actual presidente, como se lo digo todos los días, es Mauricio Macri. La responsabilidad de lo que pasa en la Argentina es de Mauricio Macri, pero sigue echando la pelota afuera. 3 años y 9 meses gobernando en forma ineficiente, ineficaz, mala praxis, hasta los propios se lo indican, pero la culpa la tienen los otros. Pero la realidad se topa todos los días con la realidad. Quiso hacer una broma con una jubilada en su recorrida, en sus Macri Tour. Le salió mal, fíjese. Abuela, ¿tenés celular o no? Esta no tiene celular. Abuela, ¿tenés celular? Esta no tiene celular. Así como descartan a la mayoría de los que no piensan, esa es la insensibilidad. Así se topa con la realidad cuando trata de mentirosos a los demás, pero la mentira está en sus propias. Y fíjese, cuando al presidente lo interpelan, cómo no puede salir, cómo se pone en aprieto, cuando la realidad lo interpela a Macri, no tiene respuestas. Sigue mintiendo con el tema de la deuda, como lo hizo hoy frente a colegas cordobeses que lo interpelaron y no supo responder. Escúchelo. Pareció muy difícil, ¿no? Que hable la expresidenta o el candidato ahora, que ellos desendeudaron a la Argentina. Ellos aumentaron 38% la deuda. Nosotros aumentamos el 26% la deuda. Y 2 de cada 3 pesos o dólares que tomamos fueron para pagar las deudas de ellos, las que nos dejaron ellos. Los intereses de la deuda de ellos, sí, más la deuda del plan gas y un montón de deudas más que no habían pagado. Y el dólar restante, fue para cubrir el déficit. De lo que gastamos de más, ahora nadie se quiere sentar en una mesa, y yo te recuerdo, ¿no? Sí. Presidente, pero en los ahora... 3 años y medio, en los 3 años y medio, el kirchnerismo no avaló ninguna propuesta para reducir el gasto. Al contrario, solamente propuso siempre propuestas para aumentar más el gasto. Claro, entonces, ahora, ya que lo tenemos a usted en línea, ¿qué hacemos con estos de más de 113.000 millones de dólares que se aumentó la deuda en 3 años y medio? ¿Cómo se da cuenta? Claro, esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Pero yo te pido que mires la conferencia de prensa de ayer de la CUNSA, donde explica todos los números. Sí, lo vi. Pero entonces, también, bueno, número esos 113.000 millones de dólares no están, no sé cómo los construiste. Presidente, esta es la última. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, Mauricio Macri dice que el presupuesto para ciencia y técnica
había aumentado durante su gestión. Eso expresiones de ustedes en el debate. Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICET. Es decir, ¿es así? ¿Del CONICET o de un grupo de investigadores del CONICET? No, este es el directorio del CONICET. Acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICET dice, emitió un comunicado y además tenemos la nota al respecto, ¿no? El directorio del CONICET. Sí. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No sé, a mí, digamos, no lo vi. La verdad que ese comunicado no lo vi. Esa te la debo, le faltó decir al presidente. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta quién nos está gobernando? ¿Ustedes se dan cuenta la desconexión que este hombre tiene de la realidad? ¿Ustedes se dan cuenta cuando es interpelado cómo no tiene respuestas? Le dice, el problema, efectivamente, que esa plata no está, porque se la fumaron. No sé de dónde hiciste esa cuenta, el presidente ni sabe la deuda que tomó estos 3 años y 9 meses. En algo dice, sí, ese problema no está porque se la fumaron. No tiene respuestas a lo que el directorio del CONICET denunció, que era mentiroso lo que él dijo en el debate. Es un presidente que cuando es interpelado no tiene respuestas porque no las puede dar, porque no tiene un dato de gestión positivo para dar. Fíjese lo que dijo el directorio del CONICET respecto a la mentira de Macri del domingo pasado que el presidente desconocía. Bueno, para que la conozca el presidente, comunicado de autoridades del CONICET, frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, es necesario expresar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Esto es lo que el CONICET, ante esta situación crítica, el directorio del CONICET ha decidido por unanimidad hacerle llegar la solicitud de un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y becarios del CONICET. Pero ni sabe el presidente dónde está parado y no puede responder. Y a lo de la deuda, sigue mintiendo Macri. Fernando Alonso dice, no sé de dónde sacaste esos números. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que el periodista le preguntó en forma muy precisa sobre la deuda emitida por este gobierno. No tomó cualquier dato. El periodista tomó el dato exacto de la deuda que emitió la administración de Mauricio Macri. Y el presidente dijo, no sé. Bueno, esa fue la deuda que emitió el presidente, que se emitió durante su presidencia y que se usó fundamentalmente para financiar la fuga de capitales. Porque eso fue lo que pasó en Argentina durante estos casi 4 años. Hubo una fuga de 80.000 millones de dólares de capitales de Argentina. Pesos que se convertían a dólares, dólares que se iban del sistema. Hay una parte que se llevaron los pequeños ahorristas, pero la mayoría, como sucede en estas cosas, son las grandes familias ricas de la Argentina, grandes empresas que han dolarizado cartera y que se han llevado los dólares del país. Es mentira que de los 3 dólares, 2 eran para pagar deuda que le dejó pendiente la administración anterior. Puede ser que los números, vos decís, bueno, sí, yo financié, tuve vencimientos. Sí, el país tenía un nivel de deuda que estaba por abajo del 50%. Ahora está cercano al 100% del PBI. Claro que había deuda, pero no era un problema el endeudamiento en la Argentina. El problema de endeudamiento en la Argentina es lo que va a dejar hoy, Gustavo, la administración de Mauricio Macri para el próximo presidente. Ahora, este es el presidente interpelado por la realidad. Yo le pido, porque además es grave el grado cada vez de desconexión del gobierno y de los actos de gobierno que tiene este presidente. Claro, si está subido al Macritur, se ha olvidado de gobernar en su peor momento la Argentina. Yo le pido, por favor, que escuche con atención la respuesta del presidente, desconociendo todo, y lo del CONICET. Préstele atención, es grave la respuesta de un presidente en estos momentos. Tenemos que hablar con la verdad, porque si no es muy difícil, ¿no? Que hable la expresidenta o el candidato ahora, que ellos desendeudaron la Argentina. Ellos aumentaron 38% la deuda.
nosotros aumentamos el 26% de la deuda, y 2 de cada 3 pesos o dólares que tomamos fueron para pagar las deudas de ellos, las que nos dejaron ellos. Los intereses de la deuda de ellos, más la deuda del plan gas y un montón de deuda más que no habían pagado. Y el dólar restante, fue para cubrir el déficit. De lo que gastamos de más, ahora nadie se quiere sentar en una mesa, y yo te recuerdo, ¿no? Sí. Presidente, pero en los ahora... 3 años y medio, en los 3 años y medio, el kirchnerismo no avaló ninguna propuesta para reducir el gasto. Al contrario, solamente propuso siempre propuestas para aumentar más el gasto. Claro, entonces, ahora, ya que lo tenemos a usted en línea, ¿qué hacemos con estos de más de 113.000 millones de dólares que se aumentó la deuda en 3 años y medio? ¿Cómo se da cuenta? Claro, esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Pero yo te pido que mires la conferencia de prensa de ayer de la CUNSA, donde explica todos los números. Sí, lo vi. Pero entonces, también, bueno, esos 113.000 millones de dólares no están, no sé cómo lo construiste. Presidente, esta es la última. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que, frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, el Mauricio Macri dice que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. Esas expresiones de ustedes en el debate. Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICET. Es decir, ¿es así? ¿El CONICET o de un grupo de investigadores del CONICET? No, este es el directorio del CONICET. Acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICET dice, emitió un comunicado y además tenemos la nota al respecto, ¿no? El directorio del CONICET. Sí. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que, frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No sé, a mí, digamos, no lo vi. La verdad que ese comunicado no lo vi. Ahí está, un presidente desconectado. No sabe ni en cuánto endeudó la Argentina. Tal vez le da vergüenza, pero la plata no está, claro. Ahora fíjese cómo la realidad lo desmiente. El propio Fondo Monetario Internacional. Mire, los países más endeudados del mundo. Mire, señor presidente, para ver los datos de la realidad. Mire, los países más endeudados del mundo en porcentajes del PBI. Primero está Angola, 95%. Segundo, la Argentina, 93,3%. Acá está lo que usted desconoce, señor Macri, para que no siga engañando a los argentinos. Estos son los datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda de su gobierno, como muy bien se lo decía el colega cordobés, 113.000 millones de dólares. Que ni sabe el presidente, porque se lo fumaron, se lo patinaron de una forma vergonzosa y que habrá que investigar. Habrá que investigar seriamente en qué se la patinaron y cómo se fumaron semejante cantidad de guita que le prestaron a la Argentina. Y vamos a los datos de la realidad, que según desconoce el presidente, porque hoy siguió el Macri Tour en Córdoba, no hizo ninguna mención a lo que hoy es el principal problema de preocupación de todos los argentinos, la inflación. Inflación récord. Nos estás acompañando con ese hashtag. Macri lo hizo, 5,9 para el mes de septiembre. Es la más alta en el último año. En septiembre del año pasado fue 6,4. 230% de inflación en 3 años y 9 meses de macrismo. 230% de inflación. 3 años y 9 meses. Vamos a los datos de hoy. 5,9% de inflación. 53,5% ya la suba interanual. En lo que va de este año, 37,7% de las inflaciones más altas en las últimas décadas en la Argentina. Indumentaria subió 9,5%, salud 8,3%, comunicación 6,7%, alimentos 5,7%, restaurante y hoteles 5,2%, transporte 4,7%. En los alimentos, fíjese en los alimentos, el queso cremoso 67%,
La leche en polvo, el 66%. La manteca, 66%. El pollo, 49%. La carne picada, 47%. El pan de mesa, hoy es el Día Mundial del Pan. Algo que hoy ya está prohibitivo en la mesa de los argentinos. 44%. La leche fresca, otro elemento prohibitivo, 43%. Mire, en los últimos 12 meses, cómo fue la inflación. De octubre del 18, 5,4, marzo 4,7, septiembre 5,9. El presidente le echa la culpa a los argentinos, pero tiene acumulado en su haber 230% de ineficiencia macrista, pura ineficiencia macrista. Pero sigue en el Macritour, se sigue riendo de todos los argentinos porque él está desconectado de la realidad. Mirá, 245%, ahí está, 245% es la inflación acumulada en la era Macri, todo un récord. Fernando. Sí, Gustavo, estábamos mirando el precio, la variación del precio de los alimentos a lo largo de este año. Y esto es después de que las empresas se apropiaron del 21% del IVA, porque muchos de los precios de los alimentos que están considerados en la canasta que mide el INDEC para evaluar la inflación, dejaron de pagar el IVA y aumentaron aún así casi 6% a lo largo de septiembre. Sí. Venimos advirtiendo una particularidad en octubre, porque parecía que la última semana de septiembre, cuando se quitó el IVA, había frenado el ritmo de aumento. La primera semana de octubre parecía que se estaba frenando. La segunda semana de octubre volvió a repuntar el ritmo al que están subiendo el precio de los alimentos. Hoy fuentes del Banco Central hicieron la lectura de que en octubre volvió el proceso de desinflación. Es insólito, uno escucha a las fuentes del Banco Central hablar una y otra vez de que hay un proceso de desinflación y ve los números, ve la curva que vos estabas mostrando y sabe que no hay nada de eso. Lo único que hay es una política monetaria que ha provocado el quiebre de la cadena de pago, que ha provocado el cierre de miles de pymes y de negocios y de empresas, todo con una tasa de interés que hace prohibitiva toda la actividad económica. Esa fue la única respuesta que tuvo el gobierno a lo largo de los 3 años y medio, casi 4 años de gestión, al problema de la inflación, subir la tasa de interés. En Argentina el problema de la inflación no es solo monetario. Claramente hay un problema monetario, pero no es el único problema. Y está reflejado en el fracaso que tuvo esta gestión. El problema, Gustavo, es que siempre creemos que el gobierno ha utilizado la inflación como forma de redistribuir el ingreso en favor de una concentración más de la economía. Me parece que no hay solo mala praxis, sino que siempre hay un modelo detrás de estas cuestiones del gobierno. Muy bien, y el candidato presidencial Alberto Fernández, a través de la red social Twitter, también se refirió a este índice de inflación. El presidente está preocupado porque levanto mi índice al hablar, pero hay índices que le arruinan la vida a la gente y condenan a millones a la pobreza. Presidente Mauricio Macri, sea serio y preste atención al índice de inflación que da cuenta de la calidad de su gobierno. La excelente respuesta, porque Macri y el periodismo oficialista que vergonzosamente están tapando este dato de la inflación. Basta repasar los portales de noticias para ver cómo han escondido este dato de inflación. Pero están más preocupados por el dedito de Alberto Fernández. Muy buena la respuesta. El único índice es este, el que mata los bolsillos de los argentinos, empobrece cada vez más a los argentinos. Vergüenza le deberían dar, muchachos, estar con la polémica del dedito cuando hoy la gente no puede comer. Muchachos, ¿en qué se han convertido? Cuando la gente está en un sistema de pobreza, cuando no hay pan en la mesa de los argentinos. Pero seamos serios, por favor. Súmenle un poquito de seriedad al debate. Pongamos sobre la mesa los temas de debate. Hoy, por suerte, el argentino es muy consciente. El 90% de los argentinos expresa como la mayor preocupación la inflación.
galopante que está dejando este gobierno. Muy bien, ¿y el dólar cómo estuvo hoy en otra jornada movediza en la brecha? El oficial 60,53, se va ampliando la brecha con el contado con liquid 69,31 y el blue 64,50. Matías Culfas, economista de Alberto Fernández, se refirió a este momento de la economía. Mirá, salimos, no tengo ninguna duda que vamos a salir. La realidad es que sí que va a ser un esfuerzo muy importante. Hay que resolver un problema de sobreendeudamiento y esto implica renegociar. Lo saben los acreedores privados, por eso explica por qué el riesgo país está en 2.000 puntos y por qué los precios de los bonos están tan bajos. Ya hay un default parcial, ¿no? Cuando este gobierno de Macri hizo este reperfilamiento de la deuda local de manera compulsiva, es que el gobierno tiene todo con alambres. Esa es nuestra preocupación. Nos sigue perdiendo reservas todos los días. Los recursos del fondo no deben ser utilizados para financiar salidas masivas de capitales. Y aquí parecería que esto no se ha cumplido. Por eso es que Alberto se lo ha dicho directamente a los enviados del Fondo Monetario. Muy bien, más allá del análisis que recién hacía Fernando, el primer análisis del economista Leandro Mora Alfonsín. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? 5,9 la inflación, galopante, ¿no? Sí, números muy grandes de inflación. Antes que nada, primero quería transmitir a ustedes, como compañeros, las condolencias por la partida de Sloto, a todos acá en C5 y a la familia. Muchas gracias. Sí, números realmente preocupantes, más teniendo en cuenta que todas esas políticas de parche y alivio que hubo post-paso se las llevó puesta este número de inflación. Estamos hablando de una inflación del 53% anual mes contra mes. En alimentos esto es más alto, en servicios de salud casi toca el 70%. Y cuando uno observa que el 87% del consumo masivo depende de la gente que cobra hasta 37.000 pesos y que necesitas 33.000 para no ser pobre en la Argentina, claramente lo que ves es que el consumo se resiente, la actividad se resiente, esto se relaciona con el 35% de pobreza que se conoció hace 2 semanas, y este número de inflación lo que viene es a reverberar una crisis que no es nueva, no tiene 2 meses, sino que desde abril de 2018 que venimos dando tumbos. El gobierno ha planteado siempre la lucha como un problema monetario. ¿Es un problema monetario la inflación? No es estrictamente monetario. Por supuesto que negar las causas monetarias de la inflación es un sinsentido. Ahora, claramente después de esta experiencia de 4 años y después de esta experiencia que se ha tenido con la inflación, va de suyo que en Argentina la inflación tiene raíces que tienen que ver con el acomodamiento del tipo de cambio, que tiene que ver con lo monetario, que tiene que ver con lo fiscal. Hay una multicausalidad vinculada a la inflación en Argentina y que precisamente tomarnos dogmáticamente que solamente la reducción del déficit solo va a solucionar todos los problemas, va a las menores necesidades de cuestiones fiscales, solo van a deprimir la economía de por sí y bajar la nominalidad de los precios, es entre pretencioso y muy ingenuo. Bien, ahora seguimos, Leandro. Novedades en otro tema que aquí en Minuto 1 no nos olvidamos. Los 44 submarinistas muertos en la tragedia del Ara San Juan, producto de la ineficiencia también de este gobierno que los mandó a la muerte. Sigue habiendo novedades. Juan Amorín, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, parece que en la justicia algunos jueces empiezan a acomodarse, lamentablemente hay que decirlo, a los tiempos políticos, pues la verdad es que después de las elecciones paso hacia aquí, muchos expedientes que complican a actuales funcionarios del gobierno empezaron a moverse pese a que ya había elementos como para activar las causas mucho antes. Lo cierto, lo concreto es que hoy la jueza de Caleta Olivia, la jueza federal Marta Yáñez, decidió citar a indagatoria a 3 imputados, justamente son 3 oficiales de segunda línea, por lo menos de las Fuerzas Armadas. Si te parece empezamos a repasar los nombres y ahora te voy a contar un poco por qué decimos esto de, bueno, se empiezan a acomodar algunos expedientes cuando en realidad la realidad indica que desde hace rato contaban con este material. Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, citado a indagatoria para el próximo 22 de octubre, para el 23, Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones de submarinos, y el día siguiente Jorge Andrés Zulia, ex capitán de
corbeta. Lo cierto, lo concreto, es que estas 3 indagatorias son apenas el comienzo. Me da la impresión de lo que se viene. Hoy fuentes judiciales me comentaban que es probable que sigan las indagatorias y que se sumen más a partir de las declaraciones de estas personas. Desconcierto de los familiares de Lara San Juan. ¿Por qué? Porque la jueza no aclaró los motivos de la citación y se limitó a señalar que los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra les serán comunicados recién el día de la indagatoria. Los familiares cuestionaron que la justicia no brindó ninguna información relevante acerca de la causa en curso, con lo cual es necesario decirlo. Una buena, se activa la causa, comienzan las indagatorias. La mala es que la jueza contaba con muchísima información. De hecho, nosotros revelamos informes exclusivos con lo que contaba la jueza, que apuntan mucho más altos en la cadena de mando. Esperemos que los responsables políticos paguen también por la desaparición de los 44 héroes del Ara San Juan. Así es, gracias Juan. Y también a raíz de la denuncia que en este programa hizo y en ámbito financiero nuestro compañero Mariano Martín sobre el clientelismo vergonzoso de este gobierno, la utilización de 650 millones de pesos para comprar votos, así como usted lo escucha. Ha comenzado la actuación judicial. Hay novedades. Irina Hauser. Buenas noches, Irina. Hola, buenas noches, Gustavo. La novedad del día es un dictamen del fiscal Jorge Dilelo, el fiscal con competencia electoral, que abrió primero una investigación preliminar y luego directamente una causa. Le está haciendo lugar a través de un dictamen a un pedido de una medida cautelar para que no se aplique, que no se destinen esos 650 millones que vos estás mencionando, que figuran en una resolución de la Secretaría de Empleo, que no se usen en este momento para subsidios para desempleados. ¿Por qué? Porque lo que advierte Dilelo es que se estaría haciendo un uso clientelar de este dinero, que son fondos públicos. Además, vos sabés que en el día de hoy aparece una publicación donde hay un rebalanceo del presupuesto nacional, destinando precisamente ese mismo monto a la Secretaría de Empleo. Fíjate qué casualidad. Claro. Mirá, ahí tenemos, tenemos la publicación. Se están destinando esos 650 millones para ser ejecutados con ese destino que además varios intendentes de la provincia de Buenos Aires y dirigentes ya han denunciado, sobre todo justicialistas, han denunciado que hay punteros y que hay candidatos que están haciendo estos ofrecimientos. Algún que otro candidato también ha blanqueado esta situación, como ha ocurrido en San Antonio de Areco. Además, más novedades en esta cuestión tienen que ver con el hallazgo de un mail interno del Banco Nación, donde surge la indicación para precisamente que entre mañana y pasado, ahí tenemos el mail, se aplique, se destine este dinero para ejecutar estos pagos a un grupo de beneficiarios. Junto con ese mail hay una planilla donde se detallan un grupo de beneficiarios. Dice el mail, ¿no? Únicamente para aquellas zonas involucradas en el operativo se informa que se dará inicio a una entrega complementaria del plan de jefe de hogar con 2 fechas de comienzo de pago, 17 del 10 y 18 del 10, con vencimiento 19 del 11. Cabe destacar que, según la circular, esta prestación se abona por ventanilla. Es decir, que esto forma parte también de esta utilización de dinero público. Fíjate que lo define además como un operativo. Y lo que está planteando específicamente el fiscal electoral, Jorge Dilelo, es que el riesgo es ese. Se está utilizando el periodo de veda para destinar dinero público a algo que tendría por objeto la compra lisa y llana de votos. Esta es la situación. Ahora tiene que resolver la jueza María Servini de Curia qué hace con esta cautelar, que responde a una presentación de el Frente de Todos, luego de que nuestro colega Mariano Martín revelara esta maniobra. Bien, a ver, estamos con Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, que vamos a hablar ahora de política. Está Jorge Landó, que fue quien presentó esta denuncia a raíz de la denuncia de Mariano Martín. Juanchi, buenas noches. Los que después, para el gobierno, los que hacen populismo, choriplanero, son ustedes, los peronistas. Buenas noches. En primer lugar, las condolencias a ustedes, compañeros de trabajo, y a la familia de Marcelo Lotoviazda, un gran periodista. Gracias. Bueno, en segundo lugar, suele pasar y va a pasar en estos días que pueda acercarse algún vecino
afectado durante todo este tiempo por este plan de ajuste, por no tener empleo, y nos diga, lo voy a cobrar, pero no los voy a votar. Claro. Y ya no alcanza más nada, ya no importa lo que hagan. Lo único que le pedimos es que no rompan más nada, que dejen de romper, ¿no? Es como me decía mi vieja a mí cuando era pibe, dejar de romper cosas. Que no rompan más nada, que dejen reservas en el Banco Central, porque en primer lugar tenemos que arrancar el 11 de diciembre con ese plan que anunció Alberto Fernández contra el hambre, ¿no? Y ahí, el otro día contarte, Gustavo, que el lunes pasado estuvimos más de 3.000 dirigentes, concejales, intendentes, presidentes comunales de la Argentina, ya comprometiéndonos a ser garantes de ese plan de lucha contra el hambre, que en definitiva es importante. Ahora vamos a ir a eso, porque quiero antes a Landó y después nos metemos de lleno en la política. Pero digo, Juanchi, es indignante que el gobierno, la Secretaría de SICA, utilice 650 millones de dólares, no para las pymes, para los repros, para comprar votos. Porque no se preocupan por las pymes. Gustavo, mientras intentan de caravana anticipada por la Argentina intentar dar vuelta a no sé qué, los intendentes, yo lo he dicho acá, sus intendentes a Macri lo esconden, digo, patas para arriba bajo una cama. La verdad que hay un desorden de la fuerza política que gobierna en la Argentina y la provincia de Buenos Aires que es terrible. Que llegue diciembre lo antes posible, vuelvo a lo mismo, que dejen de romper cosas, porque va a haber mucho trabajo, porque nos dejan una Argentina muy complicada, ¿no? Ahora seguimos, nos metemos ya de lleno en la política, en la campaña. Estuvo con Alberto el domingo, el lunes también en Rosario, así que ahora analizamos. Está Jorge Landó. Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, es muy vergonzoso esto, ¿no? Porque como le digo a Juanchi, a ustedes los peronistas pues los acusaban de clientelistas, choriplaneros. Sí, claro. Hasta instituyeron, curiosamente, hoy lo estaba viendo, una figura penal en la ley de financiamiento que apunta al clientelismo, pensando que con esa figura nos iban a penar a nosotros, y justamente la primera aplicación que va a tener esta figura es justamente en este caso, que es donde se encuadra más claramente el desvío de la voluntad de un ciudadano a cambio de favores o de dinero. Vale decir que cuadra perfectamente la responsabilidad de esta gente, pero es escandaloso, porque además yo les tengo que contar, a partir de que comenzáramos con esto, como era, esto nosotros lo presentamos la otra semana, cuando tomó Estado Público me entraron a llamar de distintos lugares de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires para acercarme a distintas presentaciones que se han hecho. Vale decir que ustedes van a ver en los próximos días la cantidad de presentaciones de este tipo que han habido y que están habiendo. Vale decir que en realidad hemos golpeado en un punto muy sensible. Es decir, vos fíjate, nosotros vimos las campañas del 2015 y del 2017 financiadas con los aportes truchos. Bueno, sí. Ahora no han ido a los aportes truchos, ahora directamente han manoteado los fondos del Estado para poder hacerlo con los fondos del Estado, que es la situación con la que nos estamos encontrando. Es decir, es una clara utilización de fondos públicos para compra de voluntades. Tal cual. Y te tocan una cantidad de delitos, yo no soy penalista, pero te tocan una cantidad de delitos del Código Penal que son bastante complicados. Parece que es para nosotros indispensable que esto, más allá de la denuncia en sí, que yo no la busqué, digamos, apareció y yo se lo comuniqué a la justicia, que es lo que corresponde que se haga, porque hay que ponderar realmente la tarea de investigación de Mariano Martín en esto, porque yo tomé eso y sobre esa base lo fui enriqueciendo. Porque además están en veda electoral, digo, pero para que el gobierno haga esto ya está en veda, no puede hacer esta utilización de fondos públicos para en plena veda. Pero totalmente, pero además utilizando las necesidades de la gente, porque la necesidad esa existe, esto también hay que tenerlo claro. Es lo que decía Juanchi. Pero es que es así, esa es la realidad que nos toca vivir. Sí, acá nosotros pasamos el testimonio de una persona que lo denunciaba en San Antonio de Areco y decía, yo soy ciruja, laburo en el basural, yo lo voy a tomar porque lo necesito, pero les voto en contra.
Pero es que va a ser inevitable eso. Lo grave es que se distorsionen todas las instituciones, digamos, que se utilice la necesidad de los más humildes, de los más desprotegidos para esta cuestión. Eso no les va a garantizar nada, porque nunca entendieron cómo funcionaba precisamente la gente, por lo que el testimonio que está comentando de San Antonio de Areco, pues esto se va a repetir en todo el país, eso ya lo van a ver, no van a conseguir nada. Lando, le quería preguntar, hay una versión de que esto también se podría utilizar para pagarle a los fiscales, que se les pague una especie de adicional, ¿no? 5.000 pesos si gana la mesa en la que es fiscal alguien del PRO. Sí, yo ya tenía esta información, que es lo que estábamos viendo de antes, digamos, porque esto me llegaba de manera parcelada. Cuando veo la investigación de Mariano Martín, la tomo porque digo, esto es así, me resultó absolutamente verosímil por todos los datos que tenía. Pero no solo eso, sino que además yo tenía, por otro lado, que estaban rentando los fiscales, digamos, para utilizar fondos públicos, después me vengo a enterar que son estos, para pagarle a los fiscales el día de la elección. Pero con un adicional que yo lo veo mucho más grave todavía, que es pagarle otros 5.000, es decir, otro bono de 5.000, si es que en esa mesa son ganadores. ¿Esto qué significa? Significa no solo que van a cubrir la mesa, sino que no te van a consentir, cualquiera de los que están allí, ningún certificado de escrutinio si no es ganador, porque está en juego 5.000 pesos. ¿Eso no es para él. alentar el fraude? Pero no solo eso, sino que vos te vas a imaginar que además no vas a tener consentida esa mesa, porque el fiscal de Cambiemos, de Juntos para el Cambio, no te va a querer firmar, porque justamente si juega en él la posibilidad de cobrar esos 5.000 pesos adicionales, no se lo va a perder. Además los paga el Estado, los 5.000 pesos. Bueno, o sea, los 5.000 pesos para los fiscales de Cambiemos, independientemente de si les comprende el resultado o no. Hay malversación de fondos públicos, hay peculado, tenés medio código penal. Pero a mí lo que más me preocupa es que hay una incitación al fraude, porque no nos olvidemos que Carrió dijo, el domingo a las 6 de la tarde no nos importan los resultados, nosotros tenemos que decir ganamos. Claro. Entonces hay una incitación al fraude por parte del gobierno, o de empiojar resultados. O la actitud de Miguel Pichetto, que dice que va a sacar a los fiscales con la gendarmería en la provincia de Mendoza, declaró esto, de las escuelas. Les digo esto, o la otra actitud, la actitud del presidente, que dice que los fiscales se tienen que quedar hasta las 4 de la mañana o hasta las 3 de la mañana. Entonces no se entiende muy bien si ponen un sistema de información, de transmisión de escrutinio para tener los datos a las 11 de la noche, ¿por qué razón quieren que los fiscales se queden hasta las 3 de la mañana? Son inconsistencias, incongruencias. Además plantean que hacemos nosotros fraude. ¿Cómo vamos a hacer nosotros fraude si los que llevan adelante la elección son ellos y queda claro que van a hacer cualquier cosa para tratar de torcer el resultado de la elección? Jorge, gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Juanchi, habrá que estar muy alerta con... o ya está... Y mientras tanto, 52,6% de pibes pobres. Mientras tanto, los jubilados en mi distrito están 3.000 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria. 100% de remedios en un año la inflación. Sí, está claro. Por eso digo, a ver, 3.000 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria, más comprar los remedios, más pagar las tarifas. Pero en definitiva me parece que alguien tiene que ocuparse de decirle a los argentinos a dónde los vamos a llevar el 10 de diciembre, ¿no? A los jubilados, que los remedios van a ser gratuitos y, insisto con esto, Gustavo, el compromiso y la garantía del territorio, de los intendentes responsables de todo esto que hemos vivido, pero también de ese plan contra el hambre que planteó Alberto Fernández, que nos va a tener muy activos, que nos tiene que comprometer a hacer acuerdo de precios que esté vigente, a que haya una canasta nutricional, a que haya un programa médico escolar para que los pibes podamos, como hacemos en Hurlingham, ¿no?, controlar el peso y la talla, y a partir de ver la cuestión de educación nutricional. Me parece que todo lo que se viene hay que trabajar en ese sentido. Mientras Macri siga de caravana, la verdad es que ahora no tiene la sensación... Es una vergüenza lo que vemos, ¿no? ¿No tiene la sensación de que hay un país que no gobierna nadie hoy? El presidente de caravana hoy ni se refirió al tema de la inflación. Ni hay acciones de gobiernos concretas, salvo esto que denunciaba Jorge Landó. Ahora, ¿no da la impresión de que no gobierna nadie la Argentina hoy?
Sí, y lo dijimos en el último programa aquí, ¿no? Es una eternidad llegar a diciembre, ¿no? Porque en definitiva todo este desgobierno y un presidente que lo dijimos acá el 12 de agosto, le pedíamos responsabilidad, le pedíamos que al menos lo recordaran por los últimos 4 meses de gobierno y no por los 44 primeros. Y nada, digo, me parece que hay una cuestión marketinera, que hay una dificultad interna enorme en Juntos por el Cambio, insisto con esto, sus intendentes no lo quieren llevar ni tapado en la camioneta, en la parte de atrás, y es imposible, ¿no?, que se pueda recomponer este espacio de gobierno de la Argentina, ¿no? Ahora, hoy volvió a decir en Córdoba que la culpa es de los argentinos. Dijo, si nosotros hubiéramos ganado, el dólar se mantenía a 45 pesos. La culpa es de Macri, de su gobierno, del Fondo Monetario, de las políticas de ajuste, de sus ministros, de todo lo que representa Mauricio Macri, ¿no? Y insisto con esto, alguien le tiene que dar previsibilidad a los argentinos y somos nosotros que el 27 hay una elección, que hay que llegar a la elección, que hay que llegar al 10 de diciembre, pero que tenemos que ir contándole como lo hace Alberto Fernández, ¿no? Decíamos también, ¿no?, que no preocupe el índice o el dedo de Alberto, que preocupe este índice, el de la inflación, el de la pobreza, el de desempleo, el de lo mal que están los jubilados. Ustedes no tienen idea lo mal que la pasan los jubilados. Bien saben que el 70% de los jubilados de la Argentina cobran la mínima, 11.500 pesos. La pasan mal de verdad. Los pibes la pasan mal de verdad. Nosotros hemos dejado de pensar en ser municipios que planteen desarrollo local y urbanismo para estar, garantizando la canasta popular, diciéndole que todavía está el medio kilo de yerba en Hurlingham a 50 pesos, el litro de leche a 38 pesos, el kilo de azúcar a 30 pesos. ¿A dónde se puede? Esto es muy importante, porque esto es de primera necesidad. Hoy la gente, esto es básico, ¿no? Lo que ustedes, lo que están haciendo también, ¿no? Yo quiero agradecer, entre otros, a los Purretes, al supermercado de William Morris, a Emiliano de Cabán, ahí en la zona de Hurlingham, a Nico, los amigos, en el Destino. Hay más de 20 supermercados locales, comercios de toda la vida del distrito que... Ahí es donde se puede conseguir esta canasta popular. Estamos con esta canasta popular de 22 productos, que no solamente tiene alimentos nutricionales, sino que también tiene el litro de lavandina a 45 pesos, tiene detergente, tiene jabón de tocador, tiene jabón en polvo. Leche 37,99 en un momento en que se pegó... Y lo vamos a mantener hasta el 10 de diciembre, el compromiso que hasta el 10 de diciembre mantenemos estos precios y... Ahora, yo me imagino que esto es lo que van a sumar ustedes también después a este plan alimentario que decía, porque si ustedes han podido hacer esto, si organizaciones sociales han podido hacer como la MESIP, el PAN a 35, ¿cómo el Estado no lo ha podido hacer? Ahí hay o insensibilidad o ineficiencia. Yo pensé que como buenos CEOs y gerentes de empresas iban a ser eficientes, pero nunca solidarios, ¿no? Han sido ineficientes, inútiles, insolidarios, han sido malos. Cuando uno no entiende que un pibe es pobre y que necesita un par de zapatillas, necesita comer 4 veces al día, es porque en definitiva hay algo de maldad, ¿no? Y cuando vimos un presidente que durante 4 años tuvo que leer hasta pedir disculpas. Digo, para que la gente sepa, tenía un teleprompter siempre, 2 vidriecitos, en donde sin corazón, sin solidaridad, sin compromiso, nos llevó a la Argentina a donde está. Pero bueno, hablemos un poquito de esperanza, un poquito de corazón. El lunes esta reunión de los intendentes que hubo en Rosario, porque está claro que Alberto les está dando a ustedes, los intendentes, los está empoderando políticamente mucho, les está dando una base de sustentación política muy fuerte. ¿Qué definiciones hubo en ese encuentro? Una jornada que armó María Eugenia Bielsa sobre desarrollo, identidad, federalismo, planteando que gracias a Macri ya no hay más límites territoriales entre nosotros, entre los 2.000 municipios, porque compartimos los mismos problemas y porque juntos tenemos que resolverlos, y es importante porque la Argentina que se viene es una Argentina con derechos, con igualdad, que va a necesitar municipios muy fuertes, ¿no? Y frente a la decisión de Alberto en distintos temas, insisto, con el plan contra el hambre, es desde el territorio en donde se va a resolver, se va a controlar y se va a poner en marcha, ¿no? Así que tenemos un laburo enorme y más de 3.000 dirigentes, presidentes comunales del país, presidentas comunales, intendentes, concejales, asumimos ese compromiso con mucha expectativa. Lo venimos haciendo, ¿no? Nosotros tuvimos... Y mañana, 17 de octubre, en La Pampa, ¿no? Mañana vamos a ir a La Pampa en la previa del 27 de octubre, ¿no? Y
Yo quería contarte, Gustavo, Sí. nosotros el plan de todo lo que tiene que ver médico escolar entregó más de 5.000 pares de lentes en el distrito, con un plan de oftalmología, de odontología. Bueno, todo eso lo va a hacer el gobierno nacional, vamos a Claro. acompañar y vamos a Digo, sacar a ahí Argentina de eso este es lo pozo. importante, porque cuando se escandalizan algunos medios, dicen, ¿con qué lo van a hacer? ¿Con qué plata lo van a hacer? Lo están haciendo ustedes en los municipios. No, lo dijo Alberto Fernández, ¿no? Con los intereses de la LIC vamos a pagar los medicamentos de los abuelos y de las abuelas. Y hay una expectativa enorme, ¿no? Y recomponer el salario de los jubilados. Y me parece que para crecer hay que entender que hay que correr los vencimientos y que hay que, bueno, que todo lo que los argentinos producen quede en manos de los argentinos, ¿no? Juanchi, otra situación preocupante al margen de la situación nacional, que creo que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, es en la provincia de Buenos Aires. Últimamente da la impresión que algunos empezaron a dar cuenta que de pronto la bomba de la deuda que está dejando María Eugenia Vidal también es sumamente preocupante y es también equiparable o comparable con lo que está sucediendo a nivel nacional en este sentido. ¿Cómo le ves a Axel preparándose para eso? Y por otra parte te quería consultar si crees que se rompió un poco esa suerte de caja de cristal donde parecía estaba la gobernadora después del resultado electoral, porque quienes la llamaban María Eugenia ahora de pronto parecen llamarla Vidal, ¿no? En definitiva, fueron parte del mismo proyecto político y van en la misma boleta. O sea, diferencias no hay y yo entiendo que el gobierno provincial y la gobernadora decidió, en vez de defender los intereses de los bonaerenses, quedarse al lado de Mauricio Macri, con todo lo que significa. Por otro lado, a Axel lo veo pensando también en que 2/3 del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que son alrededor de 900.000 millones de pesos, hoy es deuda. Y hay que salir, hay que trabajar para salir, hay que pensar junto a Alberto Fernández en cómo se equilibra y cómo recupera la provincia de Buenos Aires lo que ha perdido en todos estos años, ¿no? Tenemos una provincia muy complicada, inviable. Aportamos muchísimo al país y nos vuelve muy poco. Y siempre yo hago comparaciones. Una ley de coparticipación Siempre federal. hago comparaciones con la capital federal, ¿no? Con el gobierno de la ciudad, ¿no? Y puede ser con el distrito de La Matanza, ¿no? La cantidad de habitantes y el ingreso per cápita. Y me parece que esas cuestiones hay que resolverlas, ¿no? Entendiendo que todos somos habitantes de una sola Argentina, pero que necesitamos recuperar el conurbano. Yo estoy convencido que si no hay recuperación del conurbano bonaerense, no hay recuperación de la Argentina. Y yo también estoy convencido que el presidente, que el futuro presidente, está pensando en esto, ¿no? Hoy está mal Muy el mal, conurbano. Muy mal. 14 millones de habitantes que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, viven del comercio mayorista, el comercio minorista y la industria, la pyme. Todo eso explotó, implosionó, voló por los aires. Así que bueno, todo eso hay que arreglar. Sí, ¿estás pensando en una necesidad de una reforma de la ley de coparticipación? A mí me parece que se tienen que dar muchos debates. Yo estoy convencido que el futuro presidente va a plantear estos debates. Cuando él dice que va a gobernar con los 24 gobernadores, tiene que ver con esto, ¿no? Necesitamos de verdad que la provincia de Buenos Aires recupere recursos, que yo siempre explico, recursos no es plata, recurso es más y mejores hospitales, no solamente salas de guardia, alta complejidad, recurso es un sistema educacional con una buena infraestructura, con 3.000 jardines en serio, de verdad, maternales, es tener políticas de seguridad, esos son recursos, ¿no? Es poder atender a los vecinos en una Argentina que va a tardar un tiempito en recuperarse, ¿no? Y que va a seguir utilizando la salud pública, ¿no? Nosotros arranqué la gestión en marzo del 2016 y al sistema de salud pública de Burlingame recurrían 1.500 personas, hoy tenemos 5.500 personas por día que van al sistema de salud pública, que van a las guardias, que van a las salas, que utilizan el 107. ¿Y en el tema social en cuánto incrementó el presupuesto? 221 ayudas directas, bolsa de mercadería de 16 productos. En marzo del 2016, 7.200. Qué bárbaro. Está clarísimo. Es impresionante. Está clarísima. Esos son los datos de la realidad. Juanchi, muchas gracias. Gracias como siempre. Leandro, volvemos a la economía. 5,9 de inflación, ya con un más del 57% interanual. ¿Y qué se vislumbra para los próximos meses frente a esto que el gobierno parece estar desatendiendo? Bueno, hay algo que tener en cuenta es que
los próximos meses van a ser duros y el comienzo del año 2020, el nuevo gobierno va a tener meses muy duros por delante, porque el reacomodamiento que tuvo el tipo de cambio, que tiene consecuencias inflacionarias como las de septiembre, la pobreza, el trayecto de la industria, el hecho de lo que decíamos hace un rato, digamos, hoy con una familia con 33.000 pesos, menos de 33.000 pesos, está en la pobreza. Y recién decía el intendente que la mayor parte de los jubilados cobra jubilaciones de 11.500, un matrimonio de jubilados, los dos con la mínima, están 10 lucas abajo, 10.000 pesos abajo de la línea de pobreza. Entonces, los desafíos son muy fuertes porque por un lado, los primeros meses del 2020 van a tener las urgencias de la calle. Lo primero que hay que hacer es atender el hambre, el consumo, al mismo tiempo las urgencias que tienen que ver con el entramado industrial. Con esta tasa de interés no hay inversión. Hoy al presidente le preguntaban en una radio cordobesa por 113.000 millones de deuda. Dijo, ¿pero de dónde sacaste esa cuenta? Habría que refrescar que en 30 meses Argentina tomó 188.000 millones de dólares de deuda, que el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario no solamente es el más ambicioso de la historia del fondo, 57.000 millones, sino que hoy de todo el dinero que el Fondo Monetario tiene prestado en el mundo, Argentina es el 63%. Claro. Cuando nosotros decimos estamos diciendo dos cosas. Primero, la apuesta política del Fondo en la Argentina, y segundo, que el gobierno de Mauricio Macri tuvo muchísimo apoyo internacional para el tipo de políticas como se escurrieron entre los dedos. El mundo que va a encontrar el nuevo gobierno es un mundo donde se está desacelerando la economía china, donde hay tensiones comerciales que hacen que el dólar se vuelva más caro, por ende el financiamiento es más caro, donde tenemos hipótesis de conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde tenemos una Europa que se está cayendo, es decir, un mundo mucho más hostil que el mundo que se encontraba hace 4 años. Y además de nuestros problemas endógenos, de lo que venimos arrastrando en materia de una economía real desgastada, lo que venimos diagnosticando permanentemente, tenemos un mundo que no va a ayudar demasiado. El equilibrio va a ser con precisión de cirujano. Gracias, Leandro, como siempre. Muchas gracias. Leandro Moramorcín, gracias, Jorge, nuevamente, y Juanchi, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a la primera pausa. Enseguidita, con Juana Morín te vamos a mostrar más del clientelismo M. Más del clientelismo M, los han agarrado con las manos en la masa, con los autos en Morón, con los autos de la municipalidad repartiendo las boletas del oficialismo. Más denuncias, más política, más debate, más economía. Enseguidita, la realidad pasa por Minuto 1, ya volvemos.